el folk y el rock ácido. Por esos años, y debido a su gran carácter espiritual, el hippie hizo de los 60 la cara negra de las drogas y el amor libre. La gran revolución sexual que se vivía en aquella época fue una de las principales características, y también el gran despertar de una sociedad que empezaba a manifestarse contra el status quo, el libre consumo de drogas, la marihuana y el LSD, y las manifestaciones contraculturales. También buscaron formas de experiencia poco usuales, como la meditación. Debido a su rechazo al consumismo, solían optar por la simplicidad voluntaria, ya sea por motivaciones hedonistas, espirituales religiosas, artísticas, políticas o ecologistas, etc. El gran slogan de esta comunidad fue llamado Flower Power, con lo cual el joven de aquella época quería decirle que no a la violencia y le repartía flores al mundo, soñando con la finalización absoluta de la guerra y la consolidación definitiva de la paz. Este submovimiento, nacido en Ámsterdam, Holanda, fue el encargado de darle un poco más de sentido a la vida musical de esa época, y permitió de paso a los adultos de aquella época reconocer que lo que se estaba viviendo era un gran cambio generacional que revolucionaría la humanidad. En tanto, en Estados Unidos, la respuesta llegaría unos años después, cuando pasada la mitad de la década del rock ácido y la psicodelia, traerían un nuevo movimiento al rock, quizás el más trascendente y de gran repercusión social y cultural. De esa generación destacan Jimi Hendrix, considerado como el mejor guitarrista de rock de todos los tiempos, Janis Joplin, The Doors, The Jefferson Airplane, The Grateful Dead, The Byrds, Country Joe and the Fish, y una serie de grupos provenientes principalmente de la costa oeste de los Estados Unidos. Luego de que Bob Dylan decidiera dejar un poco el folk y electrificar su música, una gran generación de bandas estadounidenses empezaron a crear un movimiento que años más tarde, en 1969, desembocaría en la llamada Nación Woodstock. Un festival de 3 días de duración que convocó a cerca de 500,000 de personas. Con el mencionado festival, esa generación del Peace and Love vivió su momento utópico, su punto álgido, pero a la vez marcó el inicio del fin que ocurrió meses más tarde con el concierto gratuito que The Rolling Stones ofrecieron en Altman, California, y donde un joven de raza negra fue cruelmente acribillado y asesinado por la bandilla de los Hells Angels, paradójicamente contratados por los Stones para encargarse de la seguridad. El escándalo mediático sobre los hechos de Altman y el caso Manson, con su serie de asesinatos mientras consumían drogas, desprestigiaron a los hippies a tal punto que incluso los que en un inicio simpatizaron con ellos los rechazaron. El movimiento decayó sensiblemente y su estética, de ropa de colores, pantalones de campana y demás, fue asimilada por la moda de mucha gente que ni simpatizaba con ellos. Para comienzos de los años 70, de la arrebatada generación del Flower Power, sencillamente no quedaba nada. El movimiento en Estados Unidos, desde los años 70 en adelante, regresaría por donde comenzó, al underground. El sueño de esa generación, oficialmente, había terminado. Pese a los conflictos y terminación de esta era, la realidad demuestra que los 60 fue siempre una época productiva, creativa y musicalmente hablando. La gigante aportación de esta época a la música merece entonces el repaso de la historia de los artistas más importantes. Ellos, todos grandes íconos de la década de los años 60, son Bob Dylan. Si bien es cierto que Robert Allen Zimmerman, o como se le conoce, Bob Dylan, inició su carrera musical como exponente de folk, con el pasar de los años, la misma industria sonora lo empujó a convertirse en miembro y fundador de la movida folk rock. Además, ha sido durante 5 décadas una de las mayores figuras en la música contemporánea, siendo considerado uno de los compositores y músicos más influyentes y prolíficos del siglo XX. Las primeras letras de Dylan contenían temas sociales, filosóficos e influencia literaria, desafiando la música pop convencional existente y apelando generalmente a la contracultura de aquel tiempo. Mientras expandía y personalizaba estilos musicales, mostraba una firme devoción por muchas tradiciones de la música americana, de folk y country blues, a gospel, rock and roll y rockabilly, a música folk inglesa,
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.